Bueno, luego vamos a tratar también otro tema que es el que se refiere a los avances de la medicina deportiva. Pero antes vamos a conversar de literatura. Felizmente los sábados un poco descansamos de la marea política y podemos hablar de otras cosas. Se está realizando pues esta muy importante feria del libro. Han venido escritores de diversos puntos de América y del mundo. Y está con nosotros ahora Patricio Sturlese, escritor argentino, invitado a la feria del libro que se desarrolla en Miraflores, donde presentó anoche su nueva novela, El umbral del bosque, que efectivamente es toda una actuación muy llamativa, por lo menos de lo que voy leyendo aquí en la ayuda a memoria. Hay una frase fenomenal, en realidad, de página 12, que dice: un digno descendiente de la factoría de Alejandro Dumas. Ya es bastante decir. Bienvenido, Patricio Sturlese. Cuéntanos un poco, un poco su biografía, que ya resulta interesante, ¿verdad? Hijo de inmigrante italiano, ¿en qué momento empieza? Además, teologado jesuita, donde se formó justamente el actual pontífice Francesco I, compaginó sus años de teología con investigación de castillos medievales europeos. El libro que ha publicado, Umbral del Bosque, precisamente tiene esta imagen entre feliniana y en fin, de tantas otras películas. Así que tenemos entonces un inspirado católico que al mismo tiempo tiene fuentes italianas, se mueve en Buenos Aires, y ha visitado todos los castillos habidos y por haber. Bienvenido. Gracias. A ver, cuéntanos esta interesantísima biografía. ¿Es ateo? No, yo soy católico. Sigue siendo entonces teólogo. Estudié teología muchos años, como 7, con jesuitas, esto en Buenos Aires. Y sí, el teologado donde estudié es donde estuvo Bergoglio, hoy el actual Papa Francisco, y bueno, entre jesuitas uno aprende también, aparte del estudio, a cuidar los libros, porque ellos tuvieron siempre la fenomenal inspiración de hacer grandes bibliotecas, de educar, de formar universidades, escuelas, y quizá con ellos y también por mi curiosidad pude entrar en el camino de los libros de ficción, porque El Inquisidor, mi primera novela, trata de un thriller de iglesia. Y sí, bueno, mi vida pasa allá en Buenos Aires, muy al sur, y hoy en día estoy acá. ¿Pero sigue dedicado o ya dedicado íntegramente a la literatura? ¿O menesteres? Sí, soy escritor profesional y vivo de esto desde mi primer libro, tuve suerte. Mi primera novela se vendió muchísimo y en muchos países, se tradujo en muchas lenguas. Y antes no tenía ninguna experiencia en esto de dar conferencias, de viajar, de hacer presentaciones, pero sí, ya desde mi primer libro hasta hoy vivo solamente de escritor. Ajá, con alguna polémica, ¿no? Porque veo aquí que en El Salvador y en Ecuador sus libros fueron retirados porque lo acusaban de tener contenidos religiosos controvertidos. ¿Esa era la primera novela? Sí, con El Inquisidor tuve. Fueron lugares donde tuve una experiencia un poco turbulenta en los comienzos, porque los libreros recibían las novedades, los catálogos de los libros que estaban viniendo, y entre ellos apareció uno llamado El Inquisidor. Leyeron un poquito y se habrán caído a leer algunos capítulos justamente de los más filosos y controvertidos, porque en El Inquisidor hay sala de tormentos, hay sexo, hay aquelarres, brujas, y también está esto que es el perfume religioso. Entonces contrastaba todo esto sacro con escenas quizás fuertes. Ahora, y entonces esto, discúlpame, llevó rápidamente a que los libreros hagan una etiqueta del libro y digan, bueno, esto no lo quiero, lo sacamos de la venta. Me sorprendieron las presentaciones, pero después se solucionó cuando lo leyeron el libro. Claro, pero aquí vienen dos cosas. Primero, ya no solo la reacción del librero, sino de los lectores, por un lado, y luego de la iglesia, que siempre tiene que preocuparse de que salgan obras literarias en las que están relacionadas con
ámbitos católicos. Escuchando, me he acordado yo del nombre de La Rosa, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es un clásico en ese sentido. ¿Cuánto choca su versión literaria con los saberes y pareceres de la Iglesia? Que dicho sea de paso está mucho más debilitada. En otra época un libro que hubiese sido indiscreto simplemente que figuraba en el índice y se acabó el asunto. Eso ya no es posible. Pero de todas maneras, ¿cuánto ha inquietado usted finalmente con el Inquisidor y ahora con el Umbral del Bosque en el pensamiento de la Iglesia por un lado y luego ese lado fantasmagórico, medio mágico que usted parece atribuirle? En ningún momento mis libros tuvieron el espíritu, ni lo tienen, de controversiales, de atacar dogmas de fe. De hecho, no lo hacen. Sucede que muchas veces un título y una portada puede llevar a que se hagan prejuicios. En el caso del Inquisidor, lo leyeron en el Teologado, lo leyó mi decano de teología, se expuso en la biblioteca del Colegio Máximo, que es una de las instituciones de formación religiosa más grandes de Sudamérica. No hubo ninguna controversia, para nada. Tengo amigos sacerdotes, misioneros que lo han leído, pero sí quizá en el público un poco más sensible y que no pertenece al ámbito eclesiástico, algunos contrastes de escena pueden parecer chocantes. Bueno, muy interesante, la verdad. Me está haciendo usted pensar en que lo real maravilloso se traslada de América ahora al mundo escandinavo, noruego, dinamarqués, porque hay varias tendencias en ese sentido. Bueno, el Umbral del Bosque, muy interesante. Muchas gracias por la visita, Patricio Sturlese. ¿Primera vez en el Perú? La segunda. ¿Qué le parece este país? Me gusta mucho el microclima que se vive en las pequeñas callecitas con bares a la noche, la comida, la idiosincrasia peruana. Ese es el mundo barranquino, miraflorino. La verdad que cuando llego acá me di cuenta de que se extrañaba, la verdad que sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la visita. Muchas gracias. Son las 8:31 de la mañana, vamos a hacer una pausa.